el primer Slot Talk de la segunda temporada de Slot Talks. Y qué mejor tema para comenzar la nueva temporada de Slot Talks que hablar del tema de la luz y la sombra en la arquitectura, ¿no? Que personalmente es un tema que siempre me ha apasionado mucho. Me parece que es una parte fundamental de lo que hacemos los arquitectos, el entender, conocer y trabajar junto con la luz. Si bien el tema se llama luz en la arquitectura, me pareció importantísimo agregar la sombra, ¿no? Como parte del título, porque me parece que, como muchas cosas en la vida, en la arquitectura también es muy importante el tema del equilibrio, ¿no? Y dos cosas que desde mi punto de vista siempre deben estar bien equilibradas es el reconocer que la luz puede manifestarse y evidenciarse siempre y cuando exista también su contraparte, que es el tema de la sombra, ¿no? Y para la presentación del Slot Talk de esta oportunidad voy a trabajar más que nada con imágenes o fotos que he podido tomar en distintos momentos, en distintos viajes, en distintos momentos de mi vida también, porque un tema como la luz y la sombra, que es algo tan físico, tan de presencia, de estar en el momento, me parecía importante que la mayoría de la información que veamos a continuación siquiera haya partido de algún tipo de experiencia que yo haya podido tener con esa situación, ¿no? Entonces, por ahí va a ir el enfoque y comenzamos con esta imagen mía parado encima de las escaleras para llegar al pabellón de los países nórdicos de Sverrefen, en Venecia, en donde es muy interesante que prácticamente antes de bajar esas escaleras el techo está tan cerca que es como que uno lo puede tocar, ¿no? Y en esa imagen también se muestra la sombra arrojada, que es algo que en Lima no estamos muy acostumbrados porque al estar tan cerca del Ecuador, la luz suele ser mucho más vertical, no tiene esa horizontalidad que sucede mientras nos alejamos del Ecuador. Y por otro lado, bueno, en Lima tenemos como más de 8 meses en donde estamos acompañados por la famosa panza de burro, que crea una luz difusa que prácticamente elimina toda la posibilidad de sombras en el suelo, ¿no? Entonces, me pareció una imagen interesante para comenzar, porque además es en uno de los edificios de los arquitectos que más admiro, ¿no? Antes de pasar a las fotos que sí he tomado, esta foto es muy buena y no la he tomado yo, pero quería comenzar con unas frases que invitan o ponen el mindset en una postura que espero que ayude a apreciar la importancia de la luz y la sombra en las fotos que vienen a continuación. Louis Kahn decía que el sol nunca supo de su grandeza hasta que incidió sobre la cara de un edificio. Yo coincido con lo que menciona Louis Kahn, porque si nos ponemos a pensar, en realidad es difícil ver la luz, ¿no? Nosotros recién nos damos cuenta del tema de la luz cuando vemos su interacción con el mundo material y con el mundo físico, ¿no? Entonces, si miramos hacia el sol, difícilmente vamos a ver, ¿no?, el rayo de luz, pero de pronto si vemos cómo una pieza o un objeto se interpone entre el camino de la luz del sol y una pared, de pronto se manifiesta algún tipo de sombra, algún tipo de penumbra, y es este juego de luces y sombras lo que pone en evidencia justamente la importancia y el trayecto de la luz y su incidencia en los espacios arquitectónicos. Y si hablamos por un lado de la luz, por otro lado, como decía, creo que es fundamental también hablar de la penumbra o de la sombra. Y esto es lo que hace Junichiro Tanizaki en el libro El elogio de la sombra, que justamente desde la perspectiva de la idiosincrasia y cultura japonesa se valora tanto la luz como la sombra por igual, ¿no? Porque justamente es este juego entre ambos y el equilibrio lo que permite tener la noción que existe una y la otra. Y tengo dos extractos de este libro también para entender un poco por dónde va esta postura, que es que la belleza no está en los objetos, sino en la interacción de la sombra y la luz que crean los objetos. Y por otro lado, también nos dice Tanizaki que en Occidente el más poderoso aliado de la belleza fue siempre la luz, ¿no? Siempre existió esta voluntad por querer que todo esté iluminado, que los objetos, no sé, metálicos estén muy pulidos y brillantes, impecables, ¿no? Sin embargo, en la estética tradicional japonesa, lo esencial está en captar el enigma de la sombra, ¿no? Esta posibilidad de ir descubriendo poco a poco los espacios, la arquitectura y que no todo se tiene que revelar
desde un inicio, ¿no? Sino esta posibilidad que tiene la arquitectura de ir mostrándose de a pocos y justamente enriquecer la experiencia de ir encontrando, ir descubriendo, ir sintiendo cómo nos hace sentir cada uno de los espacios o momentos al momento de estar en una edificación o en un proyecto de arquitectura. Y luego comenzamos con las imágenes que estas ya son de distintos viajes, ¿no? En donde siempre hubo algo en la luz que me llamó la atención y por eso he querido hacer esta especie de compilación para compartir con ustedes estas imágenes que más allá de explicarlas, espero que desde el simple momento de ir viéndolas también les genere a ustedes las sensaciones que de pronto hicieron que me provoque tomar la foto en ese momento, ¿no? En muchos casos es como la luz entra desde arriba, ¿no? Que siempre es una sensación distinta que las ventanas, como este juego entre la luz y la sombra crea estos momentos que provoca estar o crea ciertos rincones o situaciones, ¿no? Que están marcadas o evidenciadas por la luz o por la ausencia de esta, como no solo influye el hecho de que el edificio manifiesta la luz, sino que de pronto si al lado hay un árbol por el cual pasa la luz a través y esa sombra termina manifestándose en el edificio en sí, ¿no? También va creando estas situaciones o lo que Peter Zumthor llama distintas atmósferas, ¿no? Que terminan envolviendo a cada persona al momento de estar en un espacio. Nuevamente el juego de materiales, los ritmos, ¿no? De ciertas estructuras que justamente evidencian este juego de luz y sombras o esta idea de la contraluz, ¿no? Que también hasta rompe un poco el tema de la profundidad, ¿no? De pronto en la imagen de abajo de la derecha, que es en el cementerio de Igualada de Miralles con Pinos, todo lo que está en sombra o a contraluz prácticamente es como si hubiese sido aplastado en un solo plano, ¿no? Entonces tenemos lo que está en el plano negro y luego atrás todo lo que está iluminado con la luz solar que viene de arriba a la derecha. O cómo la luz también trabaja o funciona con los reflejos, ¿no? O nuevamente esta idea de la sombra arrojada que le da profundidad a los espacios, a los momentos, o esa luz que es un poco más etérea, ¿no? Que no sabemos, no entendemos bien de dónde viene y que se vuelve como más misteriosa y provoca ir descubriendo para entender de dónde viene esa luz o qué cosa voy a encontrar cuando llegue a esa zona que está más iluminada. Esas luces que, de nuevo, a través de pasar por distintos obstáculos o piezas volumétricas, muros, tabiques, techos, ocultan de dónde está viniendo. Bueno, en estas imágenes igual, ¿no? El tema, el protagonista es cómo la luz pasa a través de estos muros, aperturas en las paredes, en el techo, ¿no? Y es lo que termina de poder evidenciar los espacios en los que uno se encuentra, o nuevamente esta luz que es más misteriosa, ¿no? Que quizás desde la profundidad o el ancho del muro te deja de entender como una ventana únicamente, sino que se vuelve una especie de dispositivo que controla o modula el cómo queremos que la luz se manifieste en el espacio. Pero estas imágenes representan un poco la variedad de distintas situaciones, en reflejos, nuevamente con la idea de que los árboles trabajan mucho en el tamizar la luz, ¿no? No están las imágenes en un orden en particular, más que nada las había ordenado por una especie de gama cromática, ¿no? Hemos comenzado con unas imágenes que tenían mucho más calidez, iban más hacia los naranjas, y poco a poco nos hemos ido acercando a los azules, a los verdes, pero más allá de la gama cromática que manifieste cada una de estas imágenes, lo importante y el protagonista en cada una de ellas, desde mi punto de vista, es el tema de la luz y de la sombra. Algunas imágenes un poco más abstractas que otras, pero nuevamente está esta idea de que no siempre necesitamos que todos los espacios estén iluminados por igual, ¿no? O sea, es justamente este juego, así como una canción o una composición musical tiene momentos donde está, no sé, el coro, la estrofa, el estribillo, partes con silencio, partes con más ruido. Sucede igual en la arquitectura y creo que a través de la luz es una manera interesante de hacer ese paralelo, ¿no? En donde
si tenemos todo iluminado y todo está como a la vista y muy evidente, de pronto como que se pierde un poco la magia de ser y estar en un espacio arquitectónicamente bien pensado. Y finalmente estas imágenes de las tumbas de Brión de Carlos Carpa, la del centro no recuerdo exactamente de dónde era, pero se ha infiltrado por ahí, pero todas nuevamente tienen esta lógica de algún tipo de manifestación entre cómo la arquitectura permite que entre o no la luz en ciertos momentos, ¿no? Incluso desde el momento en la imagen de la derecha de la caja de Granada de Campo Baeza, cómo la luz ya no es solo a través de estas grandes perforaciones que están en el techo, sino que si uno se fija bien, toda esta pared de una piedra que tiene un espesor suficientemente delgado para que se vuelva translúcido, también la luz artificial que se encuentra detrás de esta pared se termina manifestando en ciertos puntos, ¿no? Hacia este gran espacio central en el edificio. Luego de haber mostrado todas estas imágenes, nuevamente vuelvo al edificio con el que comenzó la presentación de los países nórdicos de SBRFN en Venecia, y quería terminar con esta frase o esta reflexión que si bien los edificios son físicamente estáticos, tienen la habilidad de registrar cambios y movimiento en la luz natural, dándole vida y dinamismo al espacio habitado. Gracias. Continuando con el hecho talk de la luz en la arquitectura, voy a coincidir un poco con Oscar en la frase de que también me parece súper interesante lo que dijo Louis Kahn, de el sol nunca supo de su grandeza hasta que incidió sobre la cara de un edificio. Una foto del mismo edificio también, es el interior de la Asamblea Nacional de Dhaka, donde se puede observar, se le puede dar ese significado, ¿no? He hecho una recopilación de algunos edificios que a mí me parecen que demuestran esto, ¿no? Primero está la Casa Raumplan de Alberto Campos Baeza, y siempre me ha parecido impresionante lo que logra, cómo con pocos vanos logran iluminar toda la casa y también darles diferentes sensaciones con el tema de las sombras. También de Campos Baeza, la Domus Aurea, que siguiendo la misma línea es casi no se muestran vanos en todo el edificio, pero sí hay iluminación y yo creo que algo importante de este arquitecto es que intenta darle soluciones diferentes al ingreso de luz en los edificios, ¿no? Y el último es donde también hace un estudio de la luz de un mismo plano, que es en el pabellón y donde se puede observar, ¿no? Acá cómo la luz va cambiando durante todo el día, porque la luz es diversa desde que amanece hasta que anochece, y bueno, acá también se puede ver cómo el individuo habita en este espacio, ¿no? Siguiendo, pongo la Iglesia de la Luz de Tadabando, en donde también se puede observar cómo es que gracias a esta cara del edificio, la luz puede ser partícipe y puede demostrar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá algo significativo es la cruz que está al centro y que ilumina el camino de la iglesia, ¿no? También puse la iglesia sobre el agua de Tadabando, en donde también se puede ver esa unión del material con la luz, ¿no? Cómo impacta y cómo llega a significar algo. Y por último, Instituto de Arte, donde Tadabando también hace referencia a la luz y con los materiales, ¿no? Que se puede observar. Y por último, puse la Fundación Ibere Camargo de Álvaro Siza, donde me parece que es un espectáculo de luz, porque, bueno, Álvaro Siza está reconocido por no usar mucho los vanos comunes que están en todas partes, y este edificio es totalmente cerrado, pero tiene mucha iluminación, tiene mucha luz, entonces creo que es como, no sé, la maestría de la luz mostrada en este edificio, ¿no? Cómo se puede aprovechar la luz de diferentes maneras. Termino con la misma frase para que un poco reflexionemos con los edificios que hemos ido viendo, cómo es que quizás el sol se puede dar cuenta de esa incidencia en la cara de un edificio, ¿no? Continuando con el Slow Talk y la luz en la arquitectura, yo quería empezar haciendo introducción a la fenomenología, que me parecía como una corriente filosófica que se va vinculando con la arquitectura y tiene mucho que ver con el estímulo de los sentidos, ¿no? A través de la experiencia que conmueve y que finalmente termina quedándose en la memoria de uno cuando empieza a habitar los espacios, ¿no? Peter Zumthor decía que la atmósfera es la expresión espacial desde los gestos que los arquitectos deciden
y que permiten ser a los sentidos mientras uno habita un lugar, ¿no? Entonces, entre los sentidos, digamos que reúne esta fenomenología, están, por ejemplo, el gusto, los olores, el tacto, la visión, ¿no? Y para complementar, bueno, puse algunas imágenes que me parece tienen mucho que ver con lo que estoy comentando y, en fin, ahora vamos a ver la siguiente que tiene más que ver con este último que mencionaba, que era la vista, ¿no? Donde particularmente la vista nos permite tener una dimensión espacial más clara por la cantidad de información que se puede recoger. Por ejemplo, en esta toma de Moray se ven diferentes planos, se ve las formas, se ve el gras, se puede connotar muchas cosas, a pesar de que esta imagen esté en blanco y negro, ¿no? Y Giovanni Palasma decía algo que me parece muy interesante, que es nuestros ojos acarician superficies, contornos, bordes lejanos y la sensación táctil inconsciente determina lo agradable o desagradable de la experiencia, ¿no? Entonces, de esta última frase, yo recojo que es como un primer registro, digamos, la vista que tenemos nosotros del espacio, ¿no? El primer impacto de la arquitectura que tenemos. Y es acá donde el factor de la luz natural cumple un rol fundamental, ya que es básicamente el primer material al que nos enfrentamos, ¿no? Y la luz no es nada sin la sombra, ¿no? Se puede ver en la imagen. Es ahí donde se puede lograr construir volumen, profundidad, escala, y a través de los ojos, digamos que se puede tocar el espacio, básicamente, ¿no? He hecho una recopilación también de algunos proyectos que me parecen interesantes de ver, tanto en, digamos, fachada externa, desde el interior, y también en la misma expresión que los arquitectos o recogen, o bueno, las interpretaciones que les han dado para poder explicar estos proyectos desde ese lleno, vacío, desde esa luz, sombra, ¿no? En este caso, la iglesia de Ronchamp de Le Corbusier, bueno, coincidentemente son varias iglesias las que tienen atrapan la luz, ¿no? Para poder significar justamente lo que contábamos como sagrado. En este caso, la iglesia tiene un volumen externo que permite jugar con la luz y permite dar este efecto de sombra, y a su vez también en la fachada, como se puede ver en la elevación de abajo, donde hay elementos que quieren ser pesados, hay elementos que quieren ser huecos, y la lectura, digamos, interior es al revés, ¿no? Es un gran vacío donde uno ve puntualmente la luz cómo ingresa esta gran escultura, ¿no? Se podría decir. Y bueno, le puse una frase a cada uno de estos arquitectos porque me parece que cada uno es muy consciente de lo que hace en el trabajo, digamos, de la arquitectura misma, de empezar como que a picar o a hacer un trabajo de escultor en cada uno de estos proyectos, ¿no? Le Corbusier decía que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. En este caso, Peter Zumthor, en las termas de Valls, que también hago este juego de la fachada externa, el interior y la planta en este caso. Me parece muy interesante cómo a través de pensar y ser consciente de dónde poner los vanos, el interior termina siendo un juego de luz, sombra, de misterio, que no solo ahí juega un papel en la luz, sino que lo fusiona con el vapor, con el agua, con el contraluz de los habitantes que van recorriendo este espacio, ¿no? Me parece algo poético realmente. Y en la planta se puede ver, ¿no? Cómo se van abriendo, se van cerrando, no es todo, son elementos pesados los que van interviniendo el espacio que él tiene, ¿no? Y bueno, Peter Zumthor comentaba también que la luz es un material vivo en arquitectura, ¿no? Jugar con su intensidad y dirección puede transformar un espacio por completo. El siguiente proyecto es de Álvaro Siza, el Saya Park, es un pabellón de arte, ¿no? Con un emplazamiento en el territorio, donde las aperturas también se vuelven súper significativas para, digamos, la escala humana y el encuentro y esta especie de sorpresa, ¿no? Y lo interesante también es que acá justamente Álvaro Siza recoge estos dibujos y no es que estos vanos aparecen gratuitamente en el proyecto, ¿no? Él ya desde ya tiene como un proceso de creación donde considera la luz y es consciente de que el impacto de la luz en cada uno de estos espacios es fundamental. Y no solo hacia el interior, sino también esta vista hacia el exterior que también me parece bastante buena porque es como una gran plancha blanca que se va asomando a todo este horizonte, ¿no? Y se pueden leer las profundidades, que también quise ponerlo en blanco y negro porque me parece que es la forma en la que realmente uno capta o entiende la importancia de la luz en estos espacios. Y bueno, Álvaro Siza decía que la arquitectura conforma espacios a través de la luz, ¿no? Y sin ella no hay arquitectura. Luego traje un ejemplo más nacional, bueno, nacional,
Yosa Cortegana en la Casa Paracas, porque me parece también muy importante esta especie de, desde ellos, el proceso, cómo piensan estos planos, ¿no? De llenos, vacíos, y eso cómo finalmente se ve reflejado en el proyecto, ¿no? En esta casa, por ejemplo, en Paracas. Y lo vinculo mucho al proceso, ¿no? Que es, sigue siendo, ellos siguen siendo conscientes de que la luz tiene este impacto y quieren trabajar en base a eso, ¿no? No es, no es por suerte o no es gratuito de que finalmente el proyecto tenga este juego de luz-sombra. Bueno, para finalizar, este proyecto que justamente Camila también lo mencionaba, el pabellón Robert Olnik, que es una extensión, una ampliación de una exposición. Y igual, ¿no? O sea, me parece súper interesante desde el exterior, cómo con poco, con algo tan sobrio, al interior puede generar algo tan complejo y igual no es gratuito porque se ve desde estos cortes la forma en cómo él decide que la luz ingrese, impacte, ¿no? A través de un estudio y esto también me parece realmente poético, ¿no? Él dice que la luz es el tema central en cualquier arquitectura, ¿no? Y bueno, básicamente elegí todas estas, digamos, estas referencias porque me parece interesante ver acá, por ejemplo, desde la elevación, cómo se puede abstraer esto, desde la planta, desde el mismo dibujo, ¿no? Antes en el proceso de concebir el proyecto, desde una isometría o también desde un corte, ¿no? Finalmente, como conclusión, yo creo que no es casualidad que todos ellos, todos estos arquitectos, coincidan en dar un lugar especial a la luz dentro de sus proyectos, ¿no? La luz permite ser a la arquitectura y uno debe ser consciente de ello en el desarrollo y, bueno, finalmente verlo materializado ya en la obra construida, ¿no? Continuando con el Talk, este tema tan interesante, la luz en la arquitectura, me puse a pensar un poco, es un tema que muchos, creo que todos los arquitectos hemos estudiado en la universidad y que se ha dicho mucho también de la luz y quería darle también algún enfoque particular o que nos haga un poco repensar también ese tema o más que nada mirarlo desde otra perspectiva. Uno de los edificios que más impacto ha tenido en mí en el tema de la luz es la casa de Luis Barragán, en general, bueno, los proyectos de Luis Barragán y cómo trabaja este tema de la luz y como ya se ha mencionado de la sombra, ¿no? En esta frase que cita Kenneth Frampton en su libro Labor, Work and Architecture, Luis Barragán dice, los arquitectos están olvidando la necesidad de los seres humanos de la media luz, el tipo de luz que impone tranquilidad, tanto en sus salas de estar como en sus dormitorios. Aproximadamente la mitad del vidrio que se utiliza en tantos edificios, tanto en hogares como en oficinas, debería haberse eliminado para obtener la calidad de luz que permite vivir y trabajar de manera más concentrada. Entonces me pareció muy interesante este statement que lanza Barragán de que es como casi quiten el vidrio de todos esos edificios modernos y creen de nuevo estos espacios contenidos a media luz que invitan a la tranquilidad, ¿no? Entonces me parece como una postura bastante interesante que exponer aquí. Entonces, como lo dije, no se ha hablado mucho de la importancia de la luz, pero poco de la importancia de la sombra. Como ya se ha mencionado también en algunos Slow Talks anteriores, la sombra es igual de importante que la luz y muchas veces no se le da ese peso que se necesita, ¿no? Esta frase también me parece muy interesante. La verdad no encontré quién la dijo, pero bueno, por ahí si hay alguien que nos escucha sabe, genial, porque es muy interesante no solo para el tema arquitectónico, sino también para el tema casi de la vida, ¿no? Sin necesidad de ponernos muy personales, pero uno para poder apreciar la luz necesita abrazar la sombra, es decir, para poder tener lo bueno necesitamos también lo malo, para poder tener el claro necesitamos lo oscuro y ese contraste, ese balance de la vida es importante. Entonces ahora, llevándolo a nuestro tema, que también es la arquitectura, para poder ver la luz necesitamos su contraste con la sombra. Es importante hablar de este tema desde una perspectiva de un país o una filosofía que es la japonesa, que ha entendido muy bien estos conceptos de la importancia de la sombra, ¿no? De nuevo, Junichiro Tanizaki en su libro El elogio de las sombras, que es un libro que va a cumplir 100 años, ¿no? Entonces se podría considerar antiguo, pero muchos de los conceptos siguen siendo muy relevantes en el día de hoy, ¿no? Y no está de más repasarlos, ¿no? Y el propio nombre del libro lo dice, ¿no? Es elogiar la sombra, ponerla de nuevo en el lugar que se merece, ¿no? Valorarla y ponerla en valor, ¿no? Los japoneses están tradicionalmente, él dice, obligados a vivir en casas oscuras y por eso los hizo descubrir la belleza de la oscuridad.
y a valorar las sombras. La sombra es silencio, es quietud, es introspección, ¿no? El espacio oscuro naturalmente nos invita a estar en silencio, ¿no? Hemos visto también muchos ejemplos de arquitectura religiosa, a la contemplación, a la meditación. Más allá de alguna religión en particular, es casi que una respuesta natural del ser humano. En sombra uno guarda silencio, ¿no? Y un concepto que pude interiorizar el tiempo que pude trabajar en Via Bitsuno, que es una casa de iluminación, en realidad iluminación artificial, pero es muy, muy interesante porque plasman su filosofía, que también es aplicable a la luz natural, en distintos, digamos, formatos o aplicaciones en el día a día del trabajo, ¿no? Entonces, algo que se me quedó siempre grabado es que se debe usar la luz solo donde es necesaria. Un poco enfocado en el caso de la luz artificial, solamente para las funciones que uno va a realizar en cada espacio, pero también para la luz natural. No siempre es necesario en todo momento tener la misma cantidad de luz natural, ¿no? A veces uno piensa que sí, que mientras más luz mejor. Y personalmente yo creo que no es así, que es importante tenerla donde se necesita. Volviendo a los conceptos eh, de tenerlo justo y lo necesario, ¿no? Y aquí unas fotos que me gustan mucho de Fernando Guerra, que tomó en las piscinas de Álvaro Siza, de Matosinhos, y como ya lo han dicho, imposible hablar también de la luz sin mencionar al maestro. Entonces, una invitación a valorar de igual manera los espacios que quedan en sombra y todas esas sensaciones que nos produce la sombra. Los dejo un poco con esta idea, ¿no? De que me gustaría explorar, diseñar para la luz, pero también para las sombras.